vamos a ver el valor absoluto de los números enteros. Si recordáis, los números enteros eran aquellos que, como hemos visto en el apartado anterior, iban desde menos infinito hasta el infinito. Por lo tanto, tenemos unos números que son negativos, tienen el signo negativo delante del número. A veces, según unos casos que veremos más adelante, nos interesará trabajar con una cosa que se llama el valor absoluto del número. Para ello, el significado de valor absoluto de un número es el valor que surge de suprimir el signo. Es decir, independientemente de si es negativo o positivo, eliminaremos el signo y todo pasará a ser positivo. El hacer el valor absoluto de un número se escribe entre unas barras verticales. Por ejemplo, si del número menos 5, el valor absoluto se representaría de la siguiente forma, y esto, el valor absoluto de menos 5, hemos dicho que eliminamos el signo, quedará 5 positivos. En el caso, por ejemplo, de que lo hiciéramos de 5 positivo, lo único que haremos será valor absoluto de más 5. Aquí no tiene mucho sentido, ya que al quitar el signo queda exactamente igual. Sencillamente, si queréis un poquito ampliar el concepto, no es más que si antes teníamos el 0, 1, 2, 3, y aquí el menos 1, el menos 2 y el menos 3, hemos tomado esta recta, bueno, aquí sigue y aquí sigue, hemos tomado esta recta, hemos tomado el 0 como eje de simetría, y a esta recta, la parte de aquí, la vamos a pasar a este lado de aquí. Por lo tanto, lo que quedará será una representación donde aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos por un lado el 1, el 2 y el 3, pero es que a la vez en la misma posición estaría el menos 1, el menos 2 y el menos 3 que hemos visto antes, que han pasado de un lado a otro. Esto a nivel gráfico ahora mismo no tiene mucho sentido, pero nos ayudará muchas veces a resolver cierto tipo de problemas en los cuales el número negativo nos molesta, pero existe. Así que ya veréis más adelante que eso tiene una utilidad que es muy útil para resolver cierto tipo de problemas.